En estos días, las plataformas de inteligencia artificial generativa han estado muy activas, sacando nuevas funcionalidades. Por ejemplo, ahora se puede decir que podemos generar videos mucho más realistas. Este es el caso de Kling, que nos trae una nueva funcionalidad llamada Motion Brush. ¿Será igual a la que ya tiene Runway? Lo averiguaremos en estos momentos, así que quédate hasta el final del video que va a estar muy interesante. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a Para generar videos muy realistas, es necesario partir de imágenes de buena calidad. Es por eso que para este caso usaremos Flux. En mi canal tengo varios videos sobre cómo usar Flux de manera gratuita, y hoy te mostraré otra opción. Esta se llama Krea, que es una plataforma para generar imágenes y otro tipo de experiencias de gran calidad gracias a la inteligencia artificial generativa. Aquí crearemos las imágenes base. Entramos a Krea.ai. Aquí nos muestran la opción de crear imágenes con Flux. Hacemos clic. Esta plataforma tiene bastantes opciones de personalización. Yo te recomiendo que puedas probarlo todo. Para eso primero debes crearte tu cuenta. Y estos serían mis resultados. Primero he creado un gato que está en la calle y los carros pasan cerca. La segunda imagen es sobre una nave espacial que aterriza en un campo de golf. Y la tercera imagen es algo más compleja. Es un calamar gigante atacando a una embarcación. Vamos a elegir las mejores. Y descargamos. Ya tenemos todo. Vamos hacia Kling. No te olvides que debes crearte una cuenta para usar Kling. El proceso es simple, eso sí, con la nueva actualización hay mucha demanda, así que los usuarios gratuitos como yo tendrán una demora en generar videos. Para este ejemplo usaremos dos imágenes de Flux. Si quieres saber todo el funcionamiento de Kling, te recomiendo que veas mi primer video. Entramos a AI Videos, luego entraremos a Image to Video. Mira todas las propiedades que tiene. En ese aspecto no ha cambiado mucho respecto a mi primer video, salvo que tenemos la nueva versión, la 1.5, que es la que genera resultados más profesionales. Y por supuesto también tenemos el Motion Brush. Pero date cuenta que esta nueva funcionalidad solo está disponible para la versión 1, así que cambiamos el modelo. Arrastramos la imagen. Será sobre el ovni en el campo de golf. No es necesario agregar un prompt, así que abrimos directamente Motion Brush. Y el proceso es simple. Primero tienes que marcar el área de trabajo. Por ejemplo, la nave. Y luego presionar el camino. En este caso será el track número 1. Y aparecerá un lápiz. Y tenemos que guiarle el movimiento. Y así quedaría. En mi caso, el área 2 será una persona corriendo en dirección a la nave. Lo mismo haré con el área 3. Si gustas, también puedes agregar área estática. Esto es vital si tienes varios objetos. Sigue personalizando. Cuando tengas todo, le das clic a Saving. A esperar. Esto se demoró bastante tiempo, casi unas horas. Y este es el resultado. ¿Qué te parece? A mí me gusta. Creo que ha generado un video interesante. Igual creo que hacer animaciones de personas corriendo es un logro difícil de conseguir. Haremos otro ejemplo. Esta vez usaremos la imagen del gato. Ya sabes el proceso. Arrastramos la imagen. En prompt no pondremos nada. Luego, en Motion Brush, haremos movimiento de cada personaje.
Yo quiero que el gato se mueva para la izquierda. Y el carro debe seguir su camino, es decir, avanzar. Creo que esa dirección está algo complicada de entender. Ya veremos. Ya sabes, no te olvides de los negative prompts. Le damos clic a generar. Y este es el resultado. Muy bueno, me encantó. Creo que tiene muy buen potencial. ¿Te imaginas utilizar Motion Brush con la versión 1.5 o de pago? Creo que nos acercamos bastante a la generación de videos más realistas. Para no perder la costumbre, vamos a crear un video con un prompt, y lo haré con la versión 1 para repasar el potencial que tiene. Escribimos un prompt. Quiero ver cómo un águila va cazando a un venado en los bosques de Estados Unidos. Abajo están todas las opciones que tenemos para optimizar el video. No te olvides de colocar los negative prompts. Por cierto, estos son los precios de la versión de pago de Kling. Bueno, a esperar el video. Luego de unas horas tenemos el video. ¿Qué te parece? Me gusta el movimiento de los animales. Y bueno, en líneas generales, ¿qué te pareció Kling? ¿Lo usarías? De hecho, el Motion Brush me llamó bastante la atención, pero quizás se tendría un mejor resultado si usamos el modelo 1.5. Ya sabes, si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Nos vemos!